Ya estamos de vuelta, esta es la última parte de la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. La profesora Paulina González nos ha hecho una descripción, y se la agradezco muchísimo, clarísima de cómo funcionan las cosas en Chile, cómo enfrentar terremotos que han sido bien violentos, dónde ir en un edificio. Pero yo dejé una pregunta pendiente. ¿Cuánto resiste en términos bien generales, un edificio, un movimiento violento? Usted dice, hace este tipo de movimientos, pero ya, un terremoto y todos los vecinos de ese edificio decimos, bien, nuestro edificio resistió de buena manera. Pero me empiezo a preguntar de inmediato, acaba de terminar este terremoto y digo, ¿y cuántos más? Mientras no se produzca daño en el sistema sismo resistente, va a seguir resistiendo igual que como estaba antes del terremoto. ¿No es, por ejemplo, que esa estructura interior del edificio se vaya desgastando a tal punto en que una de esas vueltas va a hacer que algo colapse? No, son muy pocas vibraciones. No vueltas, movimientos, perdón. Sí, no, son muy pocas vibraciones porque hay otro concepto que se denomina falla por fatiga, pero esa falla por fatiga se produce no en los casos de los terremotos, porque falla por fatiga es cuando un elemento tiene que estar sometido a ciclos de carga-descarga, pero hablamos de 1000 ciclos de carga-descarga. O sea, no, es para otras situaciones. Eso ocurre en realidad en los equipos, en máquinas que están funcionando, y eso se sabe que ciertos elementos van a fallar por fatiga y se hacen las mantenciones y los reemplazos correspondientes. Pero en este caso, si las vibraciones son, digamos, pocas comparado con una máquina que está funcionando 24 horas. Entonces, eso no es problema. El edificio, mientras no sufra ningún daño, tiene su estructura sismoresistente igual que antes del terremoto. Paulina, lo suyo es la construcción antisísmica. Y usted dice, tenemos edificios resistentes y yo me siento tranquila viviendo en un edificio, me dijo usted. Pero también hay edificios que están al ladito del mar. Claro. Y ocurre en Coquimbo, en La Serena, en Iquique, por ejemplo, en muchos lugares de nuestro país. Sí. Hay casas que están cerquita del mar, Dichato, por ejemplo. Muchos lugares, podríamos nombrar una enormidad. Y resulta que cuando sufrimos, y ya cada vez la naturaleza nos sorprende más, somos un país acontecido, dicen nuestros abuelos y abuelitas, cada vez que ocurre esto, nosotros ¿qué lección aprendemos? Claro, los edificios resisten, como nos dice usted, pero el mar se nos viene encima. Y cuando tenemos que reconstruir en algunas ocasiones lo hacemos en el mismo lugar, en las mismas condiciones, y tengo la sensación que aprendemos poco. Claro, lo que pasa es que vivir en la costa es muy bonito, entonces es difícil que uno se niegue a eso. Pero los japoneses tienen lo que se llama evacuación vertical. ¿Qué significa eso? Como su nombre lo indica, no es evacuación hacia los cerros, sino que evacuación hacia arriba en el edificio. Los edificios aunque no están calculados, o sea, no se ha hecho el cálculo para que resistan el embate de la ola o del tsunami, la experiencia indica que los edificios resisten las fuerzas dinámicas que genera el tsunami. Se rompen los vidrios, obviamente, ingresa el agua por la caja de escala, las cajas de ascensores. De hecho, para el terremoto de Canela Baja en 2015, fui a terreno yo y vi los edificios en los que habían sufrido los efectos del tsunami. Estructuralmente estaban todos prácticamente sin problema, pero los servicios fueron los que fallaron. Ingresó el agua por la caja de ascensores, incluso había pescados adentro de la caja de ascensores. Claro. Fallan los servicios, electricidad, alcantarillado, etcétera. Pero el edificio, como estructura tsunami resistente, por llamarlo de alguna manera, resiste. ¿Qué conviene en esos casos para efectos de resguardar las vidas humanas? Subir lo más alto que se pueda, porque la altura de ola puede ser, por decir, 20 metros, en un caso un terremoto grande, pero el agua puede ingresar por la caja de escala y sube como por una chimenea. Por lo tanto, la recomendación es subir lo más arriba posible, o sea, ojalá a la azotea, si es que los edificios tienen acceso. En Iquique lo hacen así, por ejemplo. En Iquique han evacuado y lo saben, arriba en la azotea incluso tienen víveres y tienen una especie de... ¿Qué es lo que se debe hacer en las zonas costeras? Sí. Ahora, en los casos de viviendas más bajas ya la cosa se complica, porque imposible en una casa soportar un tsunami. Va a ingresar, aunque la casa sea de hormigón armado o de lo que sea, tendría que tener unas buenas fundaciones, pero el agua va a ingresar. Cuénteme, usted menciona a Japón, y qué bueno que lo dice. Si nosotros queremos compararnos y queremos crecer y hacer las cosas mejor, tenemos que compararnos precisamente con el primer mundo. Japón es un país que también sufre los embates de la naturaleza, pero han aprendido lecciones. Donde antes habían, por ejemplo, edificaciones en la primera línea junto al mar, hoy día hay bosques, hay árboles, hay barreras naturales frente al mar. Claro. ¿Qué ejemplos podría dar usted de Japón? Bueno,
Chile en realidad sus primeros estudios de ingeniería sísmica están basados en la ingeniería sísmica japonesa. De hecho, los primeros profesores de la Universidad de Chile que trajeron o que se interesaron o que estudiaron la ingeniería sísmica fueron a hacer sus especializaciones a Japón. En lo que se refiere al tema tsunami, claro, forestar la zona y no ocuparla. Pero aquí, digamos, Chile tiene 4.000 kilómetros de playa, de costa. 4.300 aproximadamente. Entonces, es imposible, por ejemplo, que las caletas de pescadores, los pescadores no vivan al lado de su fuente de trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es estar preparado, o sea, saber que eso se va a destruir. No hay opción. O sea, saber que a veces el mar nos va a dar 5 minutos esas para escapar. viviendas se van a destruir. Lo que hay que hacer es estar preparado para que cuando ocurra el terremoto, ir a lugares... Si no logro sostenerme en pie frente a la costa, tengo que correr. Ir a las zonas altas. Y eso debería estar, o sea, lo mejor es que esté indicado, que todo sea, que haya vías de evacuación. Vías de evacuación despejadas, que la gente esté preparada. Que hayan ejercicios preparatorios antes. Simulaciones, ¿verdad? El simulacro hemos hecho harto en Chile. Sí, se ha hecho bastante y sobre todo hay que tener cuidado, o sea, mayor atención en las personas que tienen movilidad reducida. Exactamente, los la tercera niños, edad. Tercera edad, minusválidos, personas que tengan alguna dificultad para desplazarse. Los jóvenes pueden correr sin ningún problema, pero una persona con discapacidad los que ya no puede somos un hacerlo. poquito mayores ya es más difícil. Claro. Y lo que no se debe hacer es evacuar en vehículo porque va a formar un taco en la zona de evacuación. Y eso sigue siendo un pecado que cometemos muy a menudo. Sí. Y la llamada por celular. Que solamente los vehículos para las personas que tienen dificultades para desplazarse. Profesora Paulina González, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros y con las regiones de nuestro país. Ha sido interesantísima la conversación, nos han quedado claras muchas cosas y yo creo que le da seguridad también a la gente que vive en altura. Bueno, qué bueno, esa es la idea y bueno, en realidad hay muchas cosas más que podríamos conversar de los terremotos, que es un tema de interés para mí profesional. Pero lo vamos a hacer sin duda en otra ocasión. Cuando guste, feliz de estar aquí, porque además no hablamos de otras cosas, de los proyectos que estamos haciendo en el sentido de introducir en Chile sistemas constructivos sismorresistentes en madera en mediana altura. Es un muy buen tema, lo vamos a dejar pendiente y lo vamos a hacer sí o sí, profesora. Muchísimas gracias, Paulina González, ingeniero civil, magíster en ingeniería sísmica. Un abrazo, a que esté muy bien. Gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentó Portavoz Noticias.